a Umbral Podcast. Bienvenido a los Talatones por Eduardo Talavera. Llegamos al número 13 ya podcast de estos Talatalks y bueno, en este caso hemos traído a la responsable de ingeniería de una empresa española que muchos conoceréis, que es Rotor. O sea, una empresa que, tanto en el mundo de los potenciómetros como en las bielas, como especialmente en el tema de los platos, son muy conocidos y han sido muy, muy conocidos. Y la verdad es que quería traerles aquí para que nos contasen un poquito, pues, qué hay detrás de una empresa como esta y qué hay detrás también de la tecnología que llevan a cabo desde los platos ovalados, que muchos habréis oído hablar de ellos, y también, de esos power, de esos potenciómetros como el Twin Power, y muchos más que tienen, y algunas de los últimos nuevos lanzamientos que han sacado, que seguro que son muy interesantes. Así que, Irene, bienvenida al podcast. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte por aquí y que nos puedas contar desde dentro, pues, cómo es Rotor, porque a veces que tengo muchas ganas y seguro que a la gente le gusta mucho. Entonces, vamos a empezar un poquito por hacer una breve introducción para que la gente lo sepa, de cuánto tiempo lleva Rotor realmente un poco en el mercado y cómo empezó. O sea, cómo empezó. Empezó por potenciómetros, empezó por bielas, empezó por platos, un poquito así, una historia breve. Pues Rotor empezó hace justo 30 años. Este año es el 30 aniversario. Fundada por Pablo Carrasco, que es como el inventor, y por Ignacio Estellés, que es más el hombre de negocios. Y en realidad no empezaron con ninguno de los productos que vendemos actualmente, porque todo empezó con el Rotor System. Digamos que el Rotor System lo que intentaba era hacer que la pedalada se pareciera lo máximo posible a la brazada de la natación, digamos, ralentizando la pedalada durante la fase de potencia. Uh-huh. Y haciendo que fuera más rápida en la fase en la que tenemos menos fuerza para aplicar con las piernas. Y eso dio lugar, pues, a un sistema que realmente mejoraba mucho el pedaleo a nivel biomecánico, pero era un sistema complejo, pesado, también de adaptación más larga para los corredores que lo probaban. Y aunque sigue habiendo gente que nos lo pide y que lo usa y enamorados del sistema, pues he de decir que creo que lo he visto, o sea, yo lo vi creo en historia del ciclismo en la universidad. Me quiere sonar muchísimo un sistema así como muy raro, como que no tenía la biela no era recta o tenía como una especie de... Es que las bielas no estaban siempre a 180 grados una de la otra. Eso era, me acuerdo así. Y era un sistema de engranajes un poco complejo y tal, y como digo, aunque sigue habiendo gente que lo usa y que nos lo pide, pues no era de fácil acceso al mercado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues como evolución de eso, llegaron los platos ovalados, que tienen el mismo objetivo en cuanto a mejorar la biomecánica de la pedalada, hacer que saquemos un mayor partido de la forma natural de pedalear, uh-huh. Más que lo que ocurre con los platos redondos, sin llegar tan allá como el Rotor System, pero bueno, es un producto mucho más parecido a lo convencional, de más fácil adaptación y aceptación también por parte del corredor. Y bueno, pues es un poco el origen. O sea, fueron los rotores, o sea, al final lo primero que se comercializó, por así decirlo, de manera un poco más amplia, podríamos decir que sí que eran los platos, ¿no? Al final fue los platos ovalados, sí. Fue donde despuntó un poco al final la marca, ¿no? Sí, además entró
bastante pronto también y rápido en competición con casos de éxito importantes, porque desde casi los inicios de la marca Rotor empezó a trabajar con Marianne Vos, que en aquel momento pues ella debía de tener, no me lo sé exactamente, pero 18 años o 17 o ella estaba empezando pero vamos, que nada más empezar pues ya ganó un mundial de ciclocross y en los años siguientes mundiales de todo tipo porque lo ganaba todo. Sí. Y siempre con platos avalados. Y luego ya en 2008 cuando los montó Carlos Sastre y ganó el Tour, pues fue ya como la confirmación del producto en el mercado, fue el boom de ventas también cuando Rotor se dio a conocer realmente. Porque fuisteis los primeros en sacar plato ovalado. O sea, no existía ninguna marca que sacase platos ovalados antes que vosotros. Sí las había. Por ejemplo, Shimano sacó el Biopace bastantes años antes, pero es un producto en realidad, o sea, aunque es un plato ovalado, es muy diferente porque digamos que la ovalidad del plato está orientada completamente diferente a la del curring y bueno, pues todo el concepto detrás es un poco diferente. O sea, aunque es un plato ovalado, pero digamos que no es lo mismo. Ya, sí, que al final yo creo que cuando lo sacasteis al final había como un poquito ya más de investigación detrás, ¿no? Que un simple plato ovalado, como tú bien dices. Sí, y además el plato ovalado de Rotor tiene una característica fundamental que es la que lo diferencia de todos los demás, más allá de lo que digo de la orientación respecto al Biopace y tal, que es que tiene diferentes posiciones en las que se puede orientar para adaptarse a la manera de pedalear de cada ciclista. Estas posiciones, que las llamamos las posiciones OCP, normal, o sea, van de la 1 a la 5 y luego tenemos productos en los que permitimos incluso el microajuste en posiciones intermedias de medio en medio, incluso en cuartos de posiciones. Esto lo que hace es que en vez de tener una única orientación de plato y pedales como pedales tienes que adaptarte a ella, digamos que es más el plato el que se adapta a ti, ¿no? Sí. Vemos cómo pedalea cada persona y dependiendo de cómo pedalea, pues se orienta el plato en una posición u otra para sacar el mayor rendimiento a la forma de pedalear natural de esa persona. ¿Eso cómo lo miden? O sea, quiero decir, no cómo lo miden, sino cómo puede un ciclista a pie, por así decirlo, que lo compra en internet, cómo puede saber cuál es su posición perfecta? Con el potenciómetro. Hasta que sacamos el potenciómetro, la única manera de hacerlo era por sensaciones. De las 5 posiciones, la más común y la más estándar es la posición 3. Entonces siempre recomendábamos empezar en la posición 3 y a partir de ahí, pues viendo un poco cuál era la sensación, probar en posiciones 1 o 2 o en posiciones 4 o 5. Si la sensación mejoraba, pues te quedabas en esa nueva posición y si no, pues volvías atrás, ¿no? Pero era poco científico, ¿no? Y poco... Bueno, a ver, las sensaciones son parte también importante. Efectivo en algunos casos, pero poco científico. Y también hacía que mucha gente pues ni siquiera hiciera ese intento por probar, ¿no? Se quedaban en el 3 y a lo mejor no le estaban sacando el máximo rendimiento. Pero luego con el potenciómetro ya empezasteis a que lo pudierais hacer el propio... Sí. Con vuestros potenciómetros, entiendo. Con nuestros potenciómetros, sí. Cuando sacamos no el primer potenciómetro que fueron las Power, sino ya el InPower, que es como la siguiente gama de potenciómetros que tuvimos, el inicio de la siguiente gama, que salieron en 2014. Ahí ya metimos un parámetro que es el OCA, que digamos que es el baricentro del esfuerzo que realizas durante la pedalada. Vale. Es parecido al punto de máxima fuerza o al ángulo de máxima fuerza, pero no exactamente. Y pues ese valor de OCA está correlacionado con los valores OCP. Entonces, pues en función del ángulo del baricentro de la pedalada, pues sugerimos la utilización de un OCP u otro.
Vale. Y eso ahora mismo nosotros lo tenemos en todos nuestros potenciómetros. Qué bueno, interesante. Yo voy a decir que al final, o sea, sí que he probado el plato ovalado. No me termino de convencer, pero también te digo que no hice nada de lo que has dicho. O sea, lo puse a ojímetro porque creo que me venía con una bici, no me acuerdo, que compré de segunda mano, y según estaba lo puse y dije, uff, qué mal. pero igual hay que hacerlo mejor. Igual habría que darle una vuelta. Bueno, también es verdad que hace falta un periodo de adaptación que no suele ser muy largo, pero es verdad que de primeras pues puede chocar la sensación. Sí. Normalmente decimos que el periodo de adaptación suele rondar las 2 semanas. Hay gente que se adapta muy rápido, pero puede llegar a ser hasta de 2 semanas. Esto es sobre todo porque la musculatura, digamos, involucrada en el pedaleo no es exactamente la misma con un plato redondo que con un plato ovalado. En el plato ovalado, digamos que los esfuerzos se reparten entre más músculos, de manera que todos trabajan un poco menos, pero hay más músculos involucrados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues dependiendo de tu musculatura antes de empezar a usar los platos ovalados, si hay determinados músculos que no tienes tan entrenados o que no tienes tan fuertes y empiezas a usarlos con los platos ovalados, pues puede costar ese periodo de adaptación, sobre todo si los primeros días con los platos ovalados son fuertes, son de apretarse un poco, pues sí que luego pues se puede sentir un poco más esa fatiga durante esos primeros días, pero es una cuestión de adaptación de la musculatura. Bueno, se podemos decir que la gente que quiera pasarse un poco también a los platos ovalados, que lo hagan pretemporada, ¿no? Cuando todavía no hay grandes esfuerzos para darle un tiempo de adaptación al cuerpo, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. Porque luego, a ver, aquí sí que vamos a centrarnos ahora, si quieres, ya que estamos con los platos, vamos a centrar un poquito más en los platos y luego pasamos a otras cosillas que quería comentarte. Es cierto que el tema de los platos, o sea, aunque sí que pueden mejorar, es cierto que no vemos una unanimidad, por así decirlo, en el pelotón. No sé si es por tema de patrocinios o simplemente porque realmente pues hay ciclistas que les puede ir mejor, ciclistas que les puede ir peor, o que bueno, que tampoco, o sea, que sí que te puede dar una cierta ventaja, pero que tampoco va a ser la panacea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé muy bien. O sea, vemos a Froome, que Froome sí que los usó, pero es cierto que luego no terminan de explotar, por así decirlo, últimamente. Sí, digamos que también ha habido épocas y épocas. Hay varias cosas. Has hablado de tema de patrocinios y esto es fundamental, porque si no eres patrocinador de la marca, pues no puedes entrar con tu producto, no puedes entrar con los platos ovalados y se acabó, ¿no? Tienes que ser patrocinador para ser una opción dentro de un determinado equipo. Nosotros siempre que hemos estado en un equipo hemos dado la opción de usar el plato ovalado, pero nunca hemos forzado a usar el plato ovalado. Entonces siempre han tenido las dos opciones, el ovalado y el redondo. Los corredores muchas veces tienen contratos por un año y son reticentes a probar cosas nuevas, incluso en pretemporada, porque bueno, piensan que han llegado hasta donde han llegado usando los platos redondos de toda la vida y no quieren poner en riesgo, por decirlo de alguna manera, el rendimiento durante la temporada por probar un producto nuevo que pues que no está asegurado que les vaya a reportar ningún beneficio. O sea, nosotros no les podemos decir ya 100%. Y si pones este plato vas a mejorar tanto por ciento tu rendimiento durante el año, ¿no? Porque no es así. Sí que es verdad que nosotros vemos mucha mejora, sobre todo en carreras de varias semanas, en cuanto a que al final de la carrera la fatiga es inferior, eso es, pero los vatios que tú desarrollas son los que tú desarrollas. O sea, no vas a
a generar más vatios por montarte un plato ovalado. Vale, sí. Lo que puedes hacer es utilizar mejor esos vatios que tú eres capaz de desarrollar, pero no vamos a darte más vatios, o sea, no te estamos metiendo un motor ni te estamos... Lo que hacemos es que esos vatios que tú de por sí generas, pues los aproveches mejor. Uh-huh. Y no hay cuantificado eso, vas a mejorar tantos segundos en una etapa de tantos kilómetros o... No, vale, sí. Al final es eso, que al final, como tú has dicho, se reparte más el esfuerzo entre la musculatura, eso genera menos fatiga y si genera menos fatiga, mayor recuperación y mejor a largo plazo. Al final sí, eso es. También. Eso es. Justo. Entonces, bueno, eso es lo que te decía. Está muy ligado a patrocinios y luego, pues, a lo abierto, ¿no? Que esté el corredor a probar cosas nuevas. Y es verdad que hemos tenido temporadas en las que hemos estado en equipos que bueno, han estado muy abiertos a probar, o a lo mejor el entrenador o el director de rendimiento del equipo pues tenía más confianza en los platos y ha animado a los corredores a probarlo, y hemos tenido otros equipos en los que pues quizá los corredores de por sí estaban menos abiertos, o desde el propio equipo se ha hecho menos... menos hincapié ahí en... Sí. Porque luego hay diferencia entre, por ejemplo, no sé si es más beneficioso en mountain bike que en carretera, o porque esto ya es muy de cultura popular, por así decirlo de alguna manera, pero sí que hay gente que prueba, o sea, que hay mucha gente de mis deportistas, por ejemplo, que han probado los platos y dicen, oye, pues en mountain bike me van súper bien porque me permiten, pues eso, en rampas más fuertes igual aprovechar más la fuerza, pero sin embargo en carretera no noto tanta diferencia. O sea, ¿vosotros qué habéis visto ahí? Eso que cuentas es tal cual, pero no en cuanto a que realmente haya mayor beneficio en montaña que en carretera, pero sí en cuanto a que es más evidente. Porque en montaña lo que se nota mucho es que mejora la tracción. Entonces, en esas pendientes, pues, que son más fuertes y eso, que en montaña a lo mejor te resbala la rueda o tal, pues con los platos ovalados, al tener ese mayor diámetro y tener esa mayor resistencia en la parte de bajada de pedalada, notas una mayor tracción, y entonces la sensación es más de ayuda que en carretera, que pues eso, que a lo mejor en cuanto a sensaciones no es tan evidente como en montaña. Ya, igual no tienes esos momentos igual tan extremos que puedes tener en la montaña. Porque esto sí que es algo que quiero aclarar para la gente también que nos escucha, es que al final lo que busca también un poco el plato ovalado es como que no haya ese punto de punto cero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el momento en el que no das fuerza, que es básicamente cuando tienes un pie arriba y un pie abajo, que es un punto en el que en teoría no estás haciendo fuerza y digamos que trata de eliminarlo, el plato ovalado. Que no lo hemos dicho, pero bueno, que yo creo que la mayoría de la gente no sabrá, ¿no? Pero bueno, por si acaso, siempre está bien comentar. Sí, eso es. En los puntos ahí de punto muerto superior e inferior, el diámetro del plato se reduce, es como si llevaras un desarrollo más pequeño, y entonces pasas más rápido por esos puntos y vences esas resistencias más rápido. Vale. En cambio, luego en las zonas de máxima fuerza, alrededor de los 90 grados, el plato se hace más grande, que es donde más desarrollo puedes mover, y pasas más lento por esos puntos como para aprovechar mejor ese tramo de la pedalada. Vale, y aquí también quería hablar un poco de la parte de qué complicación tiene una marca como vosotros a la hora de mantenerse al día. Porque al final salen diferentes, o sea, sale RAM, de repente te saca el de, bueno, o sea, es Shimano, te saca el de 12 velocidades, RAM también, ahora que si monoplato, que si dos platos. O sea, vosotros tenéis que variar la forma de hacer los platos cuando hay todas estas actualizaciones del mercado. ¿Tenéis alguna cierta ventaja? No sé si, porque esto no, la verdad es que no tengo ni idea, supongo que no, pero nadie os dice de antelación, oye, id preparando platos para 12 velocidades. No. Tenemos que estar al día de lo que va saliendo e intentar reaccionar lo más rápido posible. Ahora, sí que es cierto que no hay diferencia entre que sea un plato redondo o un plato ovalado.
El hecho de que sea ovalado no aumenta la complejidad de la adaptación a las nuevas cadenas o a los nuevos grupos, a los nuevos lo que sea. Ya, o sea que tanto para el redondo como para el ovalado tenéis que andar rápidos, ¿no? Sí, tenemos que hacer el mismo trabajo de renovación de platos para unos y para otros. Ya veis. O sea, eso que os deja ahí siempre, al final no es lo que es parte del mercado, ¿no? Pero digamos que tenéis ahí un pequeño lag, por así decirlo, de entre que sale un producto al mercado hasta que vosotros podéis sacar algo que se adapte, ¿no? Sí. Vale, pues la parte de platos, luego seguro que sale alguna cosilla más, pero otra de las cosas por las que sois, yo creo, muy conocidos también es por la parte de, vamos a tenerlos ahora, en las bielas. Yo creo que las bielas, especialmente en este caso la Salt Carbon, que yo personalmente considero que son de las más bonitas que hay en el mercado, pues al final es mucha gente que las utiliza, yo creo, y son muy, muy utilizadas. Vale, aquí quiero que me cuentes también un poquito, bueno, cómo se lleva a cabo la realización de una biela. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se hace para hacerla, por ejemplo, más ligera respecto a una que pueda ser un poquito más, menos, bueno, más pesada? ¿Cómo se hace para no comprometer también la durabilidad de estas bielas y demás? O sea, ¿qué tiene? Al final, ¿cuál es la tecnología también detrás de un poco de una biela? Bueno, aquí es simplemente, o sea, si pienso en los inicios y ligándolo a los platos, a la entrada en competición y tal de la que hablábamos antes, digamos que las bielas surgieron por la necesidad de rotor de entrar en los equipos y de no poder entrar solamente con un plato. Yeah. Entonces, eso fue lo que nos llevó a desarrollar las bielas. Y en este desarrollo de las bielas, pues Pablo, que hablábamos antes, que es el inventor, ¿no? Pues dio con una tecnología que es el Trinity, que llamamos, que básicamente consiste en agujerear las bielas por dentro con 3 taladros. Ajá. Y eso permite quitarle mucho peso a la biela, mientras que la biela sigue siendo muy resistente. Esto, bueno, pues viene de la brillantez de gente como Pablo por un lado y luego pues también de muchas pruebas, ¿no? Muchos diseños que se meten a la máquina de fatiga, que fallan y entonces hay que hacer una iteración de diseño más y demás. Entonces, bueno, en el aluminio digamos que es eso, es pues que a alguien con esa capacidad se le ocurra de qué manera conseguir reducir peso sin comprometer la rigidez. Claro, porque no sé, el resto de marcas, no sé si algunas son huecas o todas son sólidas, por decirlo de alguna manera. No sé. Es que no sé, o sea, literalmente no tengo ni idea. Hay las hay de conchas, por ejemplo, que llamamos, que son como pues 2 láminas curvas que se unen en una línea central y que entonces van pegadas una a la otra. Las hay pues macizas y luego les hacen cavidades. Las hay, bueno, pues de muchos tipos, ¿no? Para nosotros, pues lo que mejor ha funcionado y lo que nos da ese compromiso mejor entre peso y rigidez es el sistema este Trinity, que la verdad es que nos hace muy competitivos en el mercado en cuanto a ese compromiso rigidez-peso. Y luego las bielas de carbono que mencionabas antes, pues bueno, pues simplemente el paso del aluminio al carbono pues ya te permite un ahorro de peso muy importante. Pero es un poco pues lo mismo que en el otro caso, es probar diferentes diseños, ensayarlos e ir viendo esa iteración de prueba-error hasta que das con el diseño adecuado.
Bueno, bien, bien. Me gusta esa parte de, oye, tenemos que complementar los platos con unas bielas, ¿no? Para poder tener, digamos, el grupo entero. Bueno, el grupo entero, que ahora hablaremos de cómo pasasteis al grupo entero, o cómo habéis pasado un poco por encima. Pero bueno, porque ya luego hablamos al final, sí que de hecho del potenciómetro, vamos a hablar un poco de ese producto que quiero que tú me hagas un poco valoración, ¿no? Autocrítica, por así decirlo, en ese, creo que era 1x13, si no recuerdo Sí. más, que ha sacado Rotor, que igual mucha gente ni lo conoce, porque es cierto que se ha visto muy poco en el mercado. O sea, yo sí que lo he podido ver en directo con algún ciclista, pero que no consiguió despuntar. O sea, Sí. o sea, fuisteis los primeros en hacer, o sea, pasasteis de cuando todavía había 11, yo creo, o igual el Mm. RAM ya había empezado con los 12, no estoy seguro, y fuisteis los primeros en lanzar 13, pero que mucha gente no sabe que habéis tenido o que tenéis, porque ahora me diréis si ya habéis abandonado el proyecto o no, del tener 13 velocidades. Sí, digamos que la idea de tener un grupo viene de lo mismo de las bielas que decíamos, Ujú. de si queremos entrar en competición y con el plato, pues tenemos que tener las bielas porque si no, por contrato, los equipos no pueden poner nuestros platos porque el patrocinador de bielas no lo permite, ¿no? En este caso viene un poco por el tema de la competición, pero también viene por la entrada en el mercado EM, ¿no? De las marcas. Pues hay muchas marcas de bicis que si quieres entrar y que te monten en alguno de sus modelos, Ujú. pues tampoco les merece la pena que vayas solamente con la biela y los platos, sino que necesitan que vayas con el grupo entero, ¿no? Porque si no, les sale a ellos más caro combinar un grupo de otra marca con unas bielas y unos platos nuestros. Entonces, bueno, de ese tipo de cosas van surgiendo estas necesidades y pues vimos la necesidad de hacer ¿Por, un grupo. por qué 13? O sea, ¿por qué dijisteis, venga, Bueno, está pasando al 12, vamos nosotros y hacemos 13 velocidades? eh, primero el tema fue el, digamos que la idea de uno de los valores de Rotor siempre ha sido la innovación, ¿no? Ujú. Es una de las cosas que diferencia a Rotor, yo creo que lo hace especial también respecto a otras marcas y queríamos hacer algo diferente, algo que no fuera lo que todo el resto de marcas tienen. Entonces, pues apostamos por la tecnología hidráulica cuando, cuando todo el mundo estaba yendo a lo electrónico desde lo mecánico. Eh, digamos que la tecnología hidráulica pues, es una tecnología más que contrastada, muy sólida en cuanto a funcionamiento y demás, y creímos que era la tecnología adecuada para innovar pues con algo que podía ser beneficioso, ¿no? También ahorras bastante en peso y bueno. Y luego el 13, pues por un lado le estás quitando complejidad al grupo, quitándole el desviador, ¿no? Convirtiéndolo en un 1 en vez de un 2 delante. Y por otro lado, pues ya se estaba viendo, o sea, ya se había visto desde hacía tiempo en montaña, pues todo ese paso de los 3 platos a los 2 platos a un plato que ha funcionado súper bien y creíamos pues que en carretera podía funcionar también muy bien y que poniendo los suficientes piñones detrás, pues podíamos prescindir de uno de los platos porque teníamos desarrollo suficiente. Cuando usas un 2x11, pues hay muchas combinaciones que están repetidas. Sí. En un 1x13, pues al final el rango que cubres es el mismo. En cuanto a posibilidades comparado con un 2x11 de marchas que realmente sean diferentes, pues prácticamente son las mismas. Uh-huh. Y bueno, y quitas un problema, ¿no? Quitas ese cambio de plato que siempre es un momento así un poco delicado, que piensas que se puede salir la cadena o que se puede tal, pues desaparece, ese miedo desaparece de un plumazo.
Y entonces, bueno, pues creímos que era lo más adecuado, ¿no? Tanto el hidráulico como el 1x13. Era una apuesta arriesgada. Y de hecho, no sé si ahora lo seguís comercializando o ya se abandonó un poco ese proyecto. Nada. Bueno, no sé cómo lo ves tú, qué valoración le darías también a ese intento, no sé, ¿mereció la pena el probar o realmente creéis que os equivocasteis un poco en la visión en ese caso? No sé muy bien. A ver, yo creo que de todo se aprende, ¿no? ¿Mereció la pena probar? Pues aunque solo sea por el aprendizaje durante toda la fase de desarrollo, que fueron bastantes años, pues creo que mereció la pena. Es verdad que pues quizá fuimos demasiado ambiciosos, atrevidos o no sé cómo decirlo, o demasiado innovadores. Y entre la hidráulica, el 1x13 y demás, más es verdad que el 1x13 pues requería de unos bujes especiales, bueno, que ahí pues también aumentábamos un poco las incompatibilidades o la complejidad por otro lado, que quizá en su momento no pensamos que fuera a ser una barrera tan importante, pero sí que sí lo fue también. Claro, ¿tenéis proyecto pensado retomar, no sé si en 1.13, pero el llegar a tener vuestro cambio también, o sea, entero, vuestro grupo completo? ¿O de momento es algo que vais a centraros en potenciómetro, bielas, platos, que sabemos que lo hacemos bien y ya veremos, ¿no? Sí, de momento es algo que no tenemos en la cabeza. No, por lo menos no a corto o medio plazo, desde luego que no. Bueno, a ver, está bien, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Aquí quiero decir, bueno, como crítica constructiva, que, hostia, creo que tenéis un producto muy bueno, que también hay que aprovecharlo y decir, oye, ahora mismo sabemos que esto lo hacemos bien, vamos a tope con esto y luego ya en un futuro habrá tiempo para, como tú dices, volver a innovar otra vez o volver a pensar en otras cosas. Vale, genial, genial. Bueno, pues ya para que la gente conozca un poco la historia de ese 1.13 que ha pasado un poco de puntillas por el mercado. Sí, yo la verdad es que yo tengo en mi bici tengo un prototipo de hace un montón de años. Y ahí me va fenomenal. Bueno, a ver, yo cuando lo vi, creo que no iba mal tampoco. O sea, quiero decir que al final, yo creo que fue. También es que es como entre en el momento en el que entre, ¿no? O sea, yo creo que ahí, hablando también un poco de otras marcas, yo qué sé, Shimano sacó en su momento el electrónico de mountain bike y ha pasado de puntillas. O sea, casi hay gente que no sabe ni que existió. Porque justo en ese momento entró SRAM con el inalámbrico y pues el mercado tiró hacia ese lado. O sea, que yo creo que también a veces es el timing que sí, eso desde luego. Del todo correcto, no al momento y ya está. Pero bueno, no hay más en ese sentido. Así que, y bueno, otro de vuestros productos estrella, que en este caso tenéis mucha oferta y alguna interesante que ha salido además últimamente, que vamos a hablar de ella, que son los potenciómetros. Los potenciómetros, donde yo al final, dentro de mi contenido, por decirlo de alguna manera, es donde más me muevo, que es en la medición de vatios. Y bueno, aquí tenéis de todo, ¿no? O sea, tenéis desde carreteras. O sea, ¿surgió antes el potenciómetro que las bielas? O, bueno, yo entiendo que no, que saldría antes las bielas y luego el potenciómetro, ¿no? Sí, sí. Por ir escalando con un cierto orden, ¿no? Las bielas fueron antes. Y luego, nada, y cuéntame un poquito, bueno, primero, ¿qué tipos de potenciómetros tenéis? Porque creo que tenéis de araña, tenéis de buje, de biela, no sé, un poco así por encima para que... Tenemos 3 modelos. Tenemos el InPower, que es digamos, el potenciómetro de entrada, la gama más baja, que mide una sola pierna, mide en el eje, vale. Tiene galgas en el eje y entonces mide una sola pierna, solo la izquierda. Luego el siguiente nivel que tenemos es el InSpider, que pues es una araña. Vale. Tiene las galgas en la araña, toda la electrónica dentro de la araña y mide pues las 2 piernas de manera combinada. Entonces, en ese caso, pues es de un nivel superior que InPower porque la potencia total la da de manera precisa,
pero lo que no hace es medir izquierda y derecha por separado. Entonces, el valor de balance es un valor estimado, de manera que pues, la primera mitad de la pedalada es la fase de bajada de una pierna junto con la fase de subida de la otra, y la segunda mitad es la fase de bajada de la segunda con la de subida de la primera, ¿verdad? Y luego, como potenciómetro de más alta gama, tenemos el Twin Power, que este tiene galgas en el eje para medir la pierna izquierda, igual que InPower. Y luego en la biela derecha añadimos también galgas para medir lo que hacemos con la pierna derecha. Entonces, la potencia total es igual de precisa que en InSpider, porque estamos midiendo las dos piernas, pero aparte pues tenemos el valor de balance real porque sabemos exactamente cuánto estás haciendo con cada una de las piernas. Vale. Entonces así es como van la escala. Escalando en... Eso es. Que has comentado el tema de galgas, que yo creo que nosotros sabemos lo que es, pero cuenta un poco a la gente, o sea, qué son las galgas extensiométricas y realmente cómo funciona un potenciómetro, para entendernos, para que la gente sepa un poquito desde dentro, desde la visión de una ingeniera, cómo llega desde dar una pedalada hasta que aparece tu numerito ahí puesto en el GPS. Pues con las galgas lo que hacemos es medir la fuerza que estamos ejerciendo con cada una de las piernas sobre los pedales. Lo que hacemos es medir la deformación del material, que aunque no lo parezca, pues se deforma un poquito con la fuerza que aplicamos sobre él. Y luego dentro de la tarjeta electrónica pues tenemos un acelerómetro y con él medimos pues, la cadencia o la velocidad angular del pedaleo, y es esa combinación de la fuerza medida por las galgas y del acelerómetro, o sea, la cadencia medida por el acelerómetro, la que da lugar al valor final de potencia. Entonces, bueno, así muy por encima es cómo funciona el potenciómetro. Cuando decimos que en el eje esto es una cosa que muchas veces la gente nos pregunta. El InPower lleva las galgas en el eje y solamente mide la izquierda, y hay mucha gente que pregunta por qué. Y esto es pues porque los platos van en la derecha, ¿no? Entonces, la fuerza que ejercemos con la pierna derecha la ejercemos sobre los pedales, ¿no? De los pedales pasa a la biela, de la biela a los platos, o la araña, platos y la cadena, y ya eso se convierte en movimiento, ¿no? Pero no hay nada que pase hacia el eje. Yeah. Sin embargo, lo que hacemos con la pierna izquierda, pues sí que va del pedal a la biela al eje, y ahí ya a la araña, a los platos y a la cadena para convertirlo en movimiento. Entonces, buena forma de visualizar ahí como el caminito de la fuerza, ¿no? Eso es. Qué bueno. Eso es. Entonces, en el eje solamente podemos medir lo de la pierna izquierda. El eje no recibe nada del esfuerzo que hacemos con la pierna derecha. Vale. Y por ejemplo, ¿cómo se hace eso en la araña? Cuando mide las dos, la araña no sé si mide las dos piernas, en principio sí. Sí. Si te fijas en ese recorrido que hemos hecho, claro, tanto lo de la derecha como lo de la izquierda pasa por la araña antes de pasar a los platos y a la cadena. Ah, vale. Que yo justo ahí, ya que lo estabas diciendo, digo, aquí está, a ver cómo llegaste ahí. Vale, sí, es cierto. De hecho, ahora que hablamos de arañas, pues es uno de los últimos que habéis sacado, justo, que es el de araña para Shimano. Sí. Bueno, yo creo que en este caso igual, ¿no? Veis también, no sé si lo hacéis así, pero al final es una necesidad, por así decirlo, del mercado, que no existe. A día de hoy no existía una alternativa interesante, por así decirlo, para lo que es el cambio de Shimano en mountain bike, por lo menos. Entonces, supongo que es por eso un poco también, por la idea de ganar un poco de mercado, ¿no? Igual a ese Quark que está muy metido en el RAM, y que claro, la gente que compra al final de RAM se mete prácticamente los que quieren potenciómetro, directamente lo compran con Quark. Entonces es complicado entrar ahí en el mercado, pero Shimano no. Y además, bueno, el potenciómetro que tiene Shimano, digamos que sufre de bastantes críticas. Sí, y es solo para carretera también. Sí. Pero sí. Entonces, sí, es un poco lo que has
lo que has dicho. ¿Porque también tenéis para RAM o solo? No, solo... O sea, hasta el lanzamiento del de Shimano, que fue en el mes de diciembre. Que es Inspider. ¿No? El Inspider, sí, es una araña, es Inspider de montaña para bielas de Shimano. Vale. Solo teníamos potenciómetros compatibles, por decirlo de alguna manera, con nuestras bielas. Digo, por decirlo de alguna manera, porque en InPower y en Twin Power, bueno, es que es obvio porque van unidos a las bielas en sí mismos, entonces, claro, son con nuestras bielas. Pero en la araña Inspider, que sí que podría en principio combinarse con bielas de otras marcas, pues solo lo teníamos con interfaz para nuestras bielas. Y bueno, así como en carretera, de momento creemos que con tenerlo compatible para nuestras bielas es suficiente, o por lo menos que a lo mejor no tenemos tanto hueco para competir si sacamos un Inspider de carretera con otro tipo de interfaz para otras bielas. En montaña sí que vimos claro pues ese hueco que había ahí, que no es que no estuviera cubierto, pero que las alternativas no hay tantas opciones, sí, para ser compatibles con las bielas de Shimano. De hecho, en carretera con biela de Shimano no tiene sentido porque la araña forma parte de la biela. En montaña no, en montaña sí que podemos ofrecer esa araña compatible con sus bielas. Lo que decías antes de SRAM, pues es totalmente cierto. El que tiene una biela SRAM, pues en general para ir a un potenciómetro la tendencia es a ir al Quark, ¿no? Y montarlo todo, el conjunto completo. Es que lo preguntaba porque había gente que me ha preguntado. O sea, cuando puse por Instagram me dijeron, oye, ¿para cuándo un potenciómetro para SRAM? Bueno, también digo, bueno, yo os voy a preguntar, por lo menos que no creo en eso. No sé si tenéis pensado en algún momento sacarlo también para interfaz de RAM o, bueno, simplemente... De momento no. De momento creemos que ese nicho es demasiado pequeño, ¿no? O sea, que está bien cubierto por Quark y que nos costaría mucho competir ahí con ellos. Además, cada vez hay más bicis que vienen de serie ya con el potenciómetro, entonces, bueno, cuando vienen con biela de Shimano sí que le falta ese potenciómetro de serie, pero cuando viene con biela de SRAM, pues muchas veces es la propia marca o la propia tienda la que te ofrece el potenciómetro. Potenciómetro como upgrade de... Claro, porque la gente que sí que quiere ponerse un potenciómetro rotor en carretera, por ejemplo, o sea, sí que tiene que hacer el cambio completo, ¿no? Al final entiendo, es como la araña entera. Que en este caso tenéis compatibilidad a día de hoy ya con todo, es decir, tanto con el RAM como con Shimano de 11 como Shimano de 12 y con GRX. Para los grupos, bueno, GRX ¿te refieres? Sí, para los grupos. Sí. Tenemos o sea, bielas, ejes, platos compatibles. Digamos, el crankset sí, lo tenemos compatible con todas las opciones que has comentado. ¿Y Campanolo? Que es una duda existencial. ¿Hay también para Campanolo compatible? Es que me preguntaron también, dice, oye, ¿platos para Campanolo tal? Digo, pues no lo sé, la verdad. Pues ahí me pillas un poco más. Yo te diría que no es tanto el grupo el que nos limita ahí, sino la cadena. Y siempre que se use una cadena compatible no habría problema. Vale. No sé si habrá algún tipo de excepción que se me esté pasando. Ya, yo tampoco. O sea, la verdad es que, ya te digo, como tampoco me dedico mucho a la mecánica, hay cosas que a veces también se me pierden un poco. Sí que sé que la limitación suele ser la cadena, el ancho de cadena, etcétera, para poner una forma u otra, un plato más ancho, menos ancho, etcétera, pero bueno, no lo tengo muy claro. Y luego, bueno, me preguntan por aquí que también, o sea, si tenéis toda oferta de todo tamaño de platos, es decir, podéis, o sea, a día de hoy, tanto en mountain bike como en carretera, ¿se podría elegir cualquier tamaño de plato o lo tenéis un poco limitado? En ese sentido. Tenemos una oferta de platos amplísima.
Cuando dicen todos, es difícil saber en qué están pensando en concreto, pero te diría que sí. ¿Os ha tocado alguna vez hacer algo diferente para algún equipo, tipo anécdota que diga, oye, nos han pedido un 60, no lo teníamos y lo hemos tenido que hacer? Sí, justo era el caso que te iba a decir. Hemos tenido que hacer un 60. Así, sí. Claro, porque estáis con un equipo, ¿no? Profesional de carretera. Sí, siempre estamos. Lo que este año sí que no tenemos ningún equipo World Tour. Que la verdad es que hacía años que siempre estábamos con algún equipo World Tour, incluso 2 la misma temporada. Y este año por primera vez desde hace tiempo no tenemos ningún equipo World Tour en carretera. Pero sí seguimos estando en competición. Y eso, y el 60... es como... nos lo ha pedido algún corredor en concreto y hemos tenido que hacerlo. ¿Fabricáis aquí en España vosotros? Sí. O sea, prácticamente todo lo fabricamos nosotros aquí en España. ¿Y qué hay que hacer para hacer un 60? ¿De repente hay que modificar alguna máquina o algo? O sea, es que en mi cabeza no sé muy bien ni cómo se maneja eso. Utillajes nuevos para las máquinas son necesarios, claro, cuando... Cada vez que os piden algo un poquito diferente, ¿no? A ver, hay cosas que te piden que no requieren esa inversión en utillajes nuevos porque el que ya tienes pues te funciona, porque a lo mejor la diferencia es poca, pero ya para platos de esos tamaños que se salen tan de lo convencional y son mucho más grandes que el resto de platos, pues normalmente sí te requieren esa inversión en utillajes. Bueno. Aparte de pues el diseño, la programación de la máquina y todo lo demás, ¿no? Pero ya que es una puñeta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decir, joder, justo tengo que hacer todo eso para que un corredor me ha pedido un plato. Pero bueno, es lo que hay. Sí, pero bueno. Sí, que no queda otra. Pues aquí sí que te quería preguntar un poquillo en el sentido de, bueno, la página de Rotor considero que a veces puede ser algo compleja, ¿vale? Para el deportista, que yo creo que se habrán metido algunos, los que conozcan Rotor, se habrán metido en la página y dirán, ostras, no sé cómo coger exactamente, qué tengo que coger, no sé, alguna recomendación. O sea, yo siempre suelo mandar obviamente al mecánico y decir, oye, ves a tu mecánico, abre la página web con tu mecánico y que él te diga, ¿no? Pero alguna recomendación, porque es cierto que sí que yo creo que ahí es una de las barreras, por así decirlo, que tiene Rotor, es que no es tan fácil como pinchar, cojo esto y ya está, ¿no? Así que al final, cada vez que vendéis un crankset, como has dicho, pues también hay que coger eje pedalier, hay que coger ciertas cosas. De hecho, cuando te viene, que a mí me vino el otro día, te viene con un montón de espaciadores para, pues tienes que ajustarlo una cosa u otra. No sé, cuéntame un poquito ahí cuál es el proceso también que podría tener un deportista a la hora de querer un potenciómetro o unas bielas o un plato de Rotor. Pues yo diría que más que la complejidad de la página, que probablemente también sea mejorable, el principal problema sea la complejidad de la gama. Ofrecemos muchas cosas y entonces pues quizá muchas veces no esté claro que es exactamente lo que cada uno necesita. Claro. En caso de que haya dudas, yo creo que lo mejor es abrir un ticket en la página web y consultarnos directamente, y nosotros pues a través de los tickets somos capaces de orientar a la persona hacia el producto que necesita o que le hace falta para completar el conjunto que está queriendo montar en la bici. Claro, porque es que es un mundo. O sea, yo es que, claro, un poco cuando tuve que cambiar las bielas el año pasado, que cambié pues la bicicleta que tenía, esta también con la Rotor, claro, te das cuenta que al final, aunque sí que hay cosas, hay estándares, ¿no? Como puede ser el press fit, el tal, no sé qué, pero luego dentro de eso, claro, es un mundo, ¿no? O sea, cada marca, yo tenía Cannondale y claro, Cannondale encima hace cosas a su bola totalmente fuera del mercado, entonces ya solo puedes coger cosas prácticamente hechas por Cannondale. Es que realmente, además, yo creo que en el ciclismo y más en los últimos años el estándar es el no estándar. O sea, es una locura. Para mí el tema de los pedalieres y tal es una locura absoluta.
Tenéis que ir sacando según vayan saliendo prácticamente bicicletas o modelos, no sé. Sí, hay cosas, por ejemplo, yo qué sé, con el InSpider, una de las mejoras principales que hemos hecho con el InSpider de montaña, que lanzamos unos meses antes que el de Shimano, sí, respecto a la versión que tenemos de BCD 110, que es el que ahora seguimos usando para carretera, pero antes se usaba tanto para carretera como para montaña, pues fue precisamente ampliar la compatibilidad con los cuadros, porque ese InSpider inicial, pues había muchos cuadros de montaña con los que no era compatible. porque y quizá cuando lo lanzamos, pues no era tan incompatible, ¿no? Pero van pasando los años y van sacando cuadros nuevos con geometrías diferentes, con pedalieres diferentes y con un montón de cosas diferentes. Y entonces pasas de tener un producto que a lo mejor no es compatible al 100% con todos los cuadros del mercado, pero con la gran mayoría, y de repente vas perdiendo compatibilidad y vas perdiendo y llega un momento en el que dices, pues o saco un producto nuevo que mejore todo este tema de la compatibilidad o me quedo fuera, ¿no? Sí, o sea, nos afecta mucho, claro, todo el tema de nuevos estándares de pedalieres, las geometrías de los cuadros, pues si la vaina sale más recta o si, bueno, sí. Y ahí pues tenemos que ir adaptándonos. Así que, claro, aquí justo hablando de esa adaptación también un poco, ¿cómo quería hablar también un poco de vuestra competencia igual? O sea, ¿cómo tratáis de destacaros un poco respecto a vuestra competencia a otros potenciómetros u otras bielas? No sé si con la parte de diseño, con la parte de funcionalidad, es decir, ¿cómo le dirías a un potencial cliente, por así decirlo? O sea, ¿por qué coger rotor respecto a otro? A ver, como decía al principio, hace un rato, nosotros siempre le hemos dado mucha importancia al tema de la innovación. Creemos que en general hacemos productos diferentes, quizá a veces demasiado arriesgados, como hablábamos del grupo del 1x13. Y yo creo que es esa diferenciación en algo que no sea lo que todo el mundo tiene, lo que podemos ofrecer pues eso, como argumento de venta, ¿no? Aparte de también lo que hemos comentado de el diseñado, fabricado en España, bueno, pues eso. Bueno, también que es parece una producto... tontería, pero yo en este caso, bueno, por algunos chicos de la comunidad, de la gente que entreno, a veces se lo digo, ¿no? A la hora de coger un potenciómetro, el hecho de que tengan, o sea, de que el servicio postventa esté en España, pues puede compensar el hecho de pagar igual un pelín más que igual con otros potenciómetros. Yo creo que al final no es lo mismo si te vas a quedar sin potenciómetro por un fallo o lo que sea, porque al final, oye, esto es algo que se lo digo también a mucha gente, digo, los potenciómetros a veces fallan. Y esto es así, o sea, porque es al final, yo creo que es un elemento de precisión que, pues por cualquier golpe o pequeño fallo de producción o de montaje, pues pueden fallar. Y claro, no es lo mismo tirarte 2 meses sin potenciómetro porque lo tienes que enviar hasta vete tú a saber dónde, que hacerlo aquí en España, ¿no? Yo creo que al final también eso es algo a destacar. Y luego... Sí, y luego pues la calidad yo creo es algo que siempre ha sido básico para Rotor, uno de los pilares fundamentales. Y al hacerlo aquí en España, ya no solamente es el servicio postventa, que efectivamente tienes razón en lo que dices, y que, claro, no es lo mismo el servicio que podemos dar de España a España que si tienes que mandar el potenciómetro a otro país, que ya se van los tiempos bastante solamente en envíos y recogidas. Pero pues eso, nosotros fabricamos nosotros mismos, tenemos controlados los procesos de fabricación, el material que compramos, y bueno, eso asegura una calidad en el producto que creo que también es
es un punto a considerar y a tener muy en cuenta cuando tienes que decidir entre comprar una marca u otra. Justo. Vale, y bueno, vamos a ir terminando ya. Tengo aquí todavía algunas preguntas, pero antes de mandártelas a ti, quería que me contaras también un poquito, bueno, qué futuro le ves también un poco a Rotor, tú desde dentro. ¿Cómo le ves, cómo ves el crecimiento? ¿Qué pasos también yo creo que habéis podido hacer mal? Bueno, o mal, o igual un poquito que no han encajado tanto, como puede ser ese 1x13, pero ¿qué movimientos crees que pueda Rotor para mejorar? ¿Dónde tendríais que centrar? No sé si en la parte X marketing de algún tipo de cosas, seguir en la calidad del producto. No sé, un poco cómo ves tú a Rotor de cara a corto o medio plazo, de cómo podríais avanzar. Bueno, por un lado, calidad del producto, servicio, atención al cliente, creo que son cosas que siempre tenemos que tener presentes, tenemos que mejorar, siempre hay margen de mejora, además, tanto en calidad como en servicio, atención al cliente. Y tienen que ser pilares fundamentales. Luego, creo que hay otro tema importante, que estamos en un sector pues cada vez más competitivo también en cuanto a precios. Y el producto de Rotor, a pesar de ser producto pues de alta gama y que pues es verdad que nunca vamos a poder competir con la gama baja, que tampoco es nuestro objetivo, pero bueno, también es algo que se está trabajando, ¿no? Sin comprometer la calidad del producto, pues intentar tener producto más competitivo respecto al resto de marcas en cuanto a precio. Y luego, en cuanto a gama de producto, pues los potenciómetros son un producto fundamental. Lo han sido durante los últimos 10 años de la compañía. Es producto 100% tecnológico y que permite innovación. Y bueno, pues creo que es un producto en el que tenemos que centrarnos, estamos muy centrados también en el que nos gustaría ser líderes, ya no tanto en cuanto a números, que a lo mejor pues competir con un SRAM o con un Garmin pues son palabras mayores, son empresas de un tamaño con el que no podemos compararnos, pero por lo menos sí en esa percepción de calidad del producto, de pues de nivel de funcionamiento del producto, pues estar ahí en las posiciones de cabeza. Y luego, pues sin dejar a un lado los platos ovalados, que son santo y seña de la compañía, es el producto por el que la compañía se dio a conocer y bueno, siempre están ahí, siempre van a ser importantísimos para la marca. Entonces, sí, por ahí al no final sé. va un poco la línea. Bueno, pues te voy a lanzar unas pocas, 2-3 preguntas que he seleccionado aquí para que me cuentes un poquito también y Vale. ya vamos terminando. Bueno, lo primero que me preguntan es si se puede ajustar la calibración del nuevo rotor Inspider para Shimano. Es decir, igual que en otros, yo estoy no lo sé, pero igual que en otros potenciómetros, a veces te metes en la aplicación y puedes decir que te mida un 2% más, un 2% menos. No sé si en rotor se puede. No se puede. No se puede, y además es que, bueno, esto ya es un poco subjetivo, ¿no? Pero desde nuestra opinión, creemos que es que no se debe poder. Ya. Porque los potenciómetros pues van calibrados de fábrica para que midan de manera precisa. Y salvo que haya algún tipo de problema o que sea una unidad defectuosa, pues debería estar midiendo bien, ¿no? Entonces, el permitir al usuario que le suba un 2% o que le baje un 3%, pues es estar convirtiendo un potenciómetro que es preciso
claro, un potenciómetro que es impreciso. Si hubiera un problema y realmente el usuario estuviera convencido de que le está midiendo ese 2 o ese 3% de más o de menos, pues para eso ofrecemos el servicio postventa, ¿no? Y nos puede mandar el potenciómetro de vuelta, se puede volver a comprobar en la banca de calibración o en lo que sea que mide bien, y en caso de que no, pues volver a hacerle la calibración de fábrica para ajustarlo. Aquí ya va como propuesta mía, más bien por un poco por lo que yo he visto también de mis deportistas. Al final no es tanto el hecho de que mida bien o mida mal, ¿vale? Sino que, por ejemplo, hay deportistas que, pues, o que tienen los pedales o lo que sea, que llevan entrenando siempre con un potenciómetro, y al final es el hecho de, pues eso, de poder igualar. Yo siempre digo que el potenciómetro mida mejor o peor, da un poco igual. O sea, vale pues como para hacerte el chulo, por decirlo de alguna manera, con tus compañeros y decir que mueves 400 vatios, ¿vale? Pero la realidad es que, por ejemplo, en el mundo de entrenamiento, yo lo que veo es como, necesito que tus potenciómetros midan todos parecidos. Entonces, me da igual si todos mide, o sea, si mide 10 vatios más o mide 10 vatios menos. Pero que cuando me cambies de bici no te tenga que configurar las series diferentes, porque si no es un follón, ¿no? Yo creo que más tirando por ahí, te diría. Así como propuesta de cara a futuro. Y bueno, te cojo la propuesta, lo tendremos en cuenta. Vale, luego más preguntas por ahí que me dicen. Es cómo pues se puede saber cómo se puede saber el tamaño idóneo de la biela que necesitas. Esto es complicado. O sea, es complicado contestar para mí y dar una respuesta genérica. El tamaño de la biela que necesitas es cuestión de ir a un biomecánico, ponerte encima de tu bici en la posición y que te diga cuál es la biela más adecuada para ti. Aquí totalmente de acuerdo, ¿eh? Que al final también que la gente sepa que el tema de las bielas de estándar de 172,5, pues que realmente tampoco, o sea, es porque es un estándar, no es porque sea mejor ni... Sí, es un estándar y es una moda también. O sea, para nosotros, desde nuestra posición, así como hace años es verdad que la de 172,5 era como el estándar y era sin duda la longitud más vendida en carretera. En los últimos años hay un poco una tendencia a esa biela corta y ya empezamos a ver que lo que vendemos de 170 se iguala a lo que vendemos de 172,5. Claro, y de hecho vosotros tenéis bielas mucho más cortas, o sea, de las más cortas que hay en el mercado, que es interesante para chicas, por ejemplo, tenerlo muy... O bueno, chicas y gente que es un poquito igual más bajita. ¿Hasta cuál es el mínimo de biela que tenéis ahora mismo? Pues depende del modelo, pero llegamos a hacer hasta 150. Bueno, ya veis. Qué bueno. No, o sea, me parece brutal y de hecho... No en toda la gama ofrecemos todas las tallas, claro, porque también, como te hablaba antes de los platos grandes que te requieren utillajes diferentes y tal, en este caso pues también pasa. Entonces no podemos ofrecerlo en toda la gama de productos, pero sí, dependiendo del modelo, pues hay algunos en el que llegamos hasta 150. Qué bueno. Y pues eso, es verdad que se está viendo una tendencia más a biela más corta, pero es eso. O sea, cada uno tiene que ir al biomecánico, montarse encima de la bici, pedalear, que le tomen sus medidas y que le analicen su biomecánica y que le digan cuál es la medida. No hay una regla así fácil que sirva para todos. Bueno, ya la última pregunta, y ya te dejo, es que la gente pregunta ¿qué potenciómetro es más fino? ¿Si el de araña o el de biela? En teoría están los dos bien calibrados, deberían ser igual de finos, pero no sé si hay alguna facilidad para que uno mida mejor que otro por el hecho de estar más cerca, lo que hemos dicho antes, ¿no? El caminito de la fuerza que esté antes o esté más lejos, no sé. Realmente las diferencias entre uno y otro deberían ser mínimas. Hay quien puede pensar que a lo mejor hay una pequeña pérdida en el paso de la fuerza entre la biela y la araña, pero es totalmente despreciable. Así como los que van en el buje, que ya prácticamente han desaparecido del mercado, o los rodillos, que es como si estuvieran midiendo en el buje.
ahí sí que hay muchas pérdidas porque están todas las pérdidas de la transmisión. Y entonces ahí sí que puedes esperar diferencias entre lo que mide un rodillo y lo que mide un potenciómetro. Pues entre una biela y una araña la verdad es que la diferencia debería ser mínima, sobre todo si la biela está diseñada para funcionar como potenciómetro. Y ahí es verdad que no es lo mismo a una biela, la que sea, sin que esté diseñada para medir, pegarle unas galgas y ya está, que diseñar una biela con una serie de criterios que se deben cumplir. No, pero sí que... Está bien, es verdad, es así. Antes hablábamos de Shimano, que pues lo comentabas tú, ¿no? Sí, hasta cierto punto pues ha tenido bastantes críticas en cuanto a la precisión y demás, y parece que uno de los motivos principales es que pues están pegando bielas a su... O sea, bielas, están pegando galgas... Están pegando galgas a las bielas que ya tenían sin hacer un diseño específico para que funcione como potenciómetro, ¿no? Entonces, la geometría de la biela es muy importante a la hora de medir y no es lo mismo que la hayas diseñado con una geometría concreta para conseguir esa buena medición que simplemente usar lo que ya tenías y ponerle unas galgas, que ahí sí que puedes estar cometiendo un error un poco mayor. Sí. Pero si ha sido todo, pues digamos que bien diseñado, con el propósito de medir las fuerzas bien y se han hecho las validaciones oportunas y demás, pues no debería haber diferencias, o desde luego deberían ser despreciables entre la araña y la biela. Bueno, Irene, pues con esto hemos terminado, ¿vale? Sí que te quería hacer las 3 preguntas que suelo hacer a los invitados, porque, bueno, eres también usuaria de montas en bici, eres también ciclista, y te quería hacer 3 preguntas, a ver vale. Qué idea... Me da igual si es carretera, si es montaña o grave, lo que tú decías, y vale. Es, ¿qué bicicleta elegirías si no tuvieses ningún tipo de presupuesto? Es decir, dices, presupuesto libre, me dan todo el dinero del mundo, ¿qué bicicleta cojo? Esa por un lado, te dejo ahí unos segundos para pensar. Luego otra, ¿qué bicicleta recomendarías calidad-precio? Es decir, si alguien te dice, oye, necesito una bicicleta contenida de dinero pero que esté bien de precio. Y por última, ¿qué bicicleta es la bici de tus sueños, por así decirlo? La del dinero infinito y la de los sueños, la diferencia es que una es que no hace falta que sea la mejor del mercado, simplemente es la que tú quieres, es como la de tus sueños, y la otra es como, oye, esta creo que es la mejor del mercado. Chan, chan. A ver qué. La verdad es que es difícil, ¿eh? O sea, no sé si pasan algunas bicis por allí, por la zona de Rotor y demás. Pero, bueno, dime la que... Además, hasta cierto punto me pones un poco en un compromiso porque como también hay acuerdos comerciales con determinadas marcas y... Bueno, como no sabemos los acuerdos, puedes decir la bicicleta con la que tengáis acuerdo. Digo, a ver si voy a decir alguna con los que no trabajamos y luego se van a enfadar conmigo. Hay gente, por ejemplo, que decía que lo que más le gustaría es tener lo de las bicicletas artesanas, una bicicleta exclusiva hecha para ellos, que bueno, puede ser algo interesante también. De hecho, mira, cuando has preguntado lo de la mejor bici del mercado, aunque a lo mejor ahí me he ido más a la de mis sueños, la verdad es que no lo sé, porque esas dos son un poco confusas. Pero están las bicis Bastion. Sí. Siempre me han parecido... Son espectaculares. Sí, muy especiales y me han llamado mucho la atención siempre. No sé si te puedo contestar con esa a las 2 preguntas. Me puedes contestar con esa porque además son carísimas. Así que sí. Necesitan mucho presupuesto. Y luego la que recomendaría, pues es difícil también, pero te iba a decir que a la vez estoy tan contenta con mi bici. ¿Cuál tienes tú? Que la recomendaría. Tengo una Focus Paralane. Así es la que más uso. Que es así como de geometría un poco endurance y tal. Sí.
que me permite ir como en una posición más relajada. O sea, las que son más, digamos, de posición más racing, como que no me resultan tan cómodas. Voy más cómoda en la endurance, aunque me limite luego un poco en velocidad, no me importa. Bueno, cada uno tiene sus objetivos, esto es así. Y sí, a mí que me gusta hacer tiradas largas y de vez en cuando he hecho alguna cosa tipo de mochileo también, de ir con la bici, pues... Por ahí de viajes, bikepacking. Bikepacking varios días y tal, pues es una bici como súper cómoda en la que me puedo pasar horas y horas y no tengo ningún problema. Entonces, la recomendaría sin dudarlo. Qué bueno, pues oye, nada, agradecerte que hayas dedicado esta horita a estar aquí conmigo charlando un rato y nada, bueno, que espero que le vaya muy bien a Rotor y a ti también dentro de la empresa y que, bueno, que sigáis trabajando tan bien como hasta ahora y mejor también. Muchas gracias. La verdad es que te agradezco la invitación. Se ha pasado, hemos estado 1 hora y pico y se ha pasado súper rápido. Y bueno, espero haber resuelto más o menos todas las no sé, dudas, curiosidades. Las dudas, curiosidades y tal que podía tener la gente y que ha sido útil. Genial, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.